¿Cómo es la rutina de un secretario de Gobernación? ¿Se despierta a qué hora? ¿Qué hace después de la...? Con el presidente de la República actual, te levantabas a las 4 de la mañana, 4 de la 4:15, mañana. para Se iba. estar arreglado y estar en el Palacio Nacional a las 5:30. A veces nos íbamos a la mañanera cuando él nos invitaba, y si no, yo me iba a la Secretaría de Gobernación y empezaba a trabajar a las 7 de la mañana. Y después me retiraba yo alrededor de las 7:30, 8 de la noche, no después. O sea, 12 horas. Yo conocí a un secretario de Gobernación que le pidió a 11 gobernadores la renuncia. El presidente Trump le tenía un gran respeto al presidente López Obrador. Sí. Un gran respeto. Ver que una mujer lograra la presidencia de este país es como la realización de un sueño imposible. ¿Cuánto tiempo dispongo para destrabar el tren interurbano? Y el presidente me dijo, ¿le parece 1 o 2 semanas? Cuando se cayó en el helicóptero la gobernadora de Puebla. Con el exgobernador que era su esposo. Rafael Moreno Valle. El Poder Judicial tiene que darle una respuesta a los padres de Ayotzinapa, como se la tiene que dar el Legislativo, como se la tiene que dar el Ejecutivo. Sean todas y todos bienvenidos a un capítulo más de Voces con Alejandro Helguera, y estoy muy, muy contento de estar con una leyenda de los 3 poderes del Estado. Ella se llama Olga Sánchez Cordero. Nada más les digo, primera mujer secretaria de Gobernación, primera notaria en la Ciudad de México, ministra de la Suprema Corte, constituyente de la Ciudad de México, senadora de la República, presidenta de la mesa directiva del Senado, próximamente diputada federal. Senadora, qué gusto tenerte por aquí. ¿Puedo tutearte? Por supuesto, Alejandro, me encanta que lo hagas. Gracias. Me encanta comunicarme con gente joven, porque la comunicación con la gente joven me revitaliza. Okay. Y entonces aprendo mucho de ustedes, mucho más de lo que yo puedo enseñarles, yo aprendo de ustedes. Nosotros aprendemos muchísimo más de todas sus enseñanzas y sus experiencias. Ha roto todos los techos de cristal. Hasta hace 6 años se veía imposible una secretaria de Gobernación. Imposible. Hoy tenemos una presidenta de la República electa. Uh-huh. Eso es impresionante. Y hablando de lo que usted nos puede enseñar, su papá le dijo en algún momento, mientras te casas, estudia Derecho. Mientras te casas. Así fue. Así fue. ¿Cómo lo ve con el tiempo? Con el tiempo lo veo en el contexto de la generación de él. Ok. Mi madre conoció a mi padre porque fue su maestro en la Facultad de Derecho. Uh-huh. Y ella tuvo que abandonar la facultad en 3er año, no la concluyó, porque una mujer casada no era bien visto que continuara sus estudios universitarios, simplemente por ser mujer casada. Sí. Un doble estigma. Claro. Entonces, pues él, con esa concepción tradicional patriarcal, de una estructura eminentemente patriarcal, me dijo, sí, estudia en la Facultad de Derecho, porque además no me dio muchas opciones, estudia en la Facultad de Derecho, él era maestro de la facultad, mientras te casas. Sí. Pero yo, con mi madre, que fue una libertaria, y mi abuela era otra libertaria, y mi abuela le decía a mi madre, no dejes la universidad aunque te cases, termina tus estudios, en fin. Con mi abuela y mi madre, mis 2 grandes mentoras feministas, sí, de principios del siglo XX y de finales. Mi abuela era de finales del siglo XIX. Uh-huh. Con esas 2 mentes brillantes, libertarias, yo me formé. Senadora, ¿y qué le dices a Olga de esos años? A esa Olga que su papá, que es una autoridad muy grande, un papá. ¿Qué le dices para que no se dé por vencida? Y enlazando eso, ¿qué le dices a todas las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes también, que generalmente las primeras barreras y limitantes las tenemos en casa?
Las primeras barreras las tenemos en casa, pero no fue mi caso porque independientemente de lo que mi papá en su concepción del Claro. sistema patriarcal tenía, mi madre era libertaria. Entonces mi Sí, sí, madre sí. me decía, tienes que terminar la carrera, yo no la pude terminar, pero tú tienes que terminarla. Sí. Entonces ahí era la primera indicación y el primer consejo de mi madre. Pero independientemente de eso, tenemos que ver, mi querido Alejandro, el contexto de cada generación. Cada generación es distinta. Claro. Yo te puedo decir hoy en día que tengo nietas en las universidades y tengo nietas estudiando matemáticas, computación, ingenierías. Sí. Y que esas nietas ya no tienen esa concepción de yo soy mujer y no puedo, porque era así. Si quieres estudiar ciencias, las mujeres están muy limitadas porque fíjate lo que decían antes. Y te lo puedo compartir con ahorita toda tu audiencia que me encanta, porque seguramente es una audiencia muy joven. Y aunque yo no los estoy viendo en este momento, pero me encanta compartir esto con los jóvenes. Pero ¿qué decían antes? Fíjate, las mujeres no son buenas para la ciencia, porque las mujeres Sí. tienen una mente intuitiva, curiosamente, y no tienen una mente analítica. Y como las mujeres no tienen una mente analítica, entonces no pueden estudiar carreras como matemáticas, como física, como biología, como química, etc. Entonces, el derecho, en el derecho tienes que tener una mente sumamente analítica también, pero se veía más bien del lado de las humanidades, no se veía del lado del análisis. Y cuando yo me presenté a mi examen de notaria, para obtener la notaría aquí en la Ciudad de México como primera mujer. notaria, lo que me dijo uno de los sinodales, en paz descansé, todos los sinodales que me preguntaron y que fueron, integraron mi sínodo, la verdad es que solamente uno continúa con vida. Los demás notarios ya fallecieron. Pero uno de los que me dijo, antes de siquiera preguntarme una cosa, me dijo, es que ustedes no tienen una mente analítica, ¿qué va a hacer usted? Ok. Y le dije, ¿y cómo sabe usted que yo no tengo una mente analítica? Es que ustedes tienen solamente intuición. Ustedes. Ustedes. O sea, Ok, ustedes, claro, las sí, mujeres, sí. no tienen más que intuición. Para mí no fue nada agradable el colegio de notarios en esas épocas. Sí. Como rompí el club de Toby, Claro. entonces pues no fui aceptada con esa... Creí que iba a ser más aceptada que lo que fui. Al contrario, el primer mensaje fue, vamos a construir un salón de costura aquí junto, Ok. en el colegio. Ajá. O sea, no una biblioteca, no vamos a avanzar en Sí. tecnologías. No, como van a llegar mujeres, Ujú. ¿por qué no construimos un salón de costura? Imagínate, Sí. esos fueron Sus- mis compañeros de el colegio. Muchos de ellos ya fallecieron, como primera notaria. pero pues la mente patriarcal, la mente dominante, la mente machista, la mente discriminatoria, la mente estigmatizadora, era brutal. Esto ya no lo viven mis nietas. Sí. Lo vivieron en parte mis hijos y mis hijas, pero ya con mucho menos intensidad. Lo vivió con toda la intensidad mi madre y mi abuela, no se diga. Senadora, al romper todos estos techos de cristal, lo decía justo cuando empezábamos esta entrevista, hace 6 años no era posible una secretaria de gobernación. No era posible una secretaria de gobernación y Así se ahora, coincidía en el colectivo, ¿no? claro, y además tuve muchas dificultades como secretaria de gobernación. ¿Cómo fue ser secretaria de Te gobernación voy a 2 decir años y por medio? qué. Porque como yo venía de la corte, yo venía Sí. de el garantismo de los derechos, sobre todo de los derechos humanos, de las libertades. Sí. Porque yo había luchado por las libertades de las mujeres, había luchado por las libertades. En la época en que yo viví, en los 60s y 70s, era una represión del Estado brutal. Había censura previa. Los periodistas no podían decir. No, esto es imposible, Es ¿no? imposible, En otro imposible. tiempo. Es más, desaparecían. Sí. Te quiero decir que ser de izquierda significaba que tendrías al Estado represor y que aniquilaban a familias completas en Guerrero. Yo soy de Guerrero, La Liga 23 de septiembre, Lucio Cabañas, Lucio Cabañas.
Y todas estas, los Jaramillo, la familia Jaramillo que fue exterminada en los años 60. Sí. No, y vemos matanzas como Aguas Blancas, Aguas Blancas. Ayotzinapa. Yo soy de Iguala Guerrero. No, imagínate. Sí. Entonces, ser de izquierda era ser comunista, ir contra el Estado. Sin embargo, yo en los años 60 sí me fui a la izquierda. Pese a todo. Pese a todo. A las represiones. ¿Por qué me fui a la izquierda? Por una sola razón. Porque los derechos y libertades de las mujeres no cabían en la derecha, como hoy tampoco caben en la derecha. Ve lo que está haciendo mi ley. Está penalizando, criminalizando a las mujeres. Sí. Permanentemente. Entonces, estigmatizándolas, en fin. Claro. Entonces, los derechos y libertades de las mujeres solo tenían cabida en la izquierda. Por eso me fui a la izquierda. Y como secretaria de Gobernación. Llegué a la secretaría. La primera mujer secretaria de Gobernación. Yo quería hacer de la secretaría una secretaría distinta. Sí. De lo que yo había vivido en los años 60, 70 y 80. Sí. Una secretaría de la represión, una secretaría que carecía de cualquier cantidad de garantismos, de derechos y de libertades. Sí. Yo quería que la Secretaría de Gobernación fuera una secretaría de derechos, de libertades, una secretaría del diálogo, una secretaría de gobernabilidad, pero con derechos humanos. No del manotazo. No del manotazo, no de la represión, no de la desaparición forzada. Sí. Eso es lo que yo viví, la desaparición forzada y el exterminio de familias completas. De periodistas que no podían decir nada. Aquí se habla ahorita de que los periodistas están siendo silenciados. Siendo silenciados. Eso no lo saben ustedes, que vivieron en los 60, 70 y 80. Silenciar a un periodista significaba matarlo, desaparecerlo. Sí. Eso es lo que era el periodismo en esa época, contrario al gobierno. Sí. No podían escribirse novelas, artículos, no podían exhibirse películas sin censura previa, y las películas que no se podían exhibir se quedaban enlatadas, porque para los que no conocen lo que eran las latas, eran las películas que venían en las latas, sí. Porque eran películas que se rodaban. Claro, el vinil, ¿no? En vinil, sí. Y eran películas de vinil. Claro. Entonces se quedaban en las latas. O sea, nunca se abrían. Nunca se abrían cuando la Secretaría de Gobernación no quería abrirlas. Y la Secretaría de Gobernación tenía a su cargo la Dirección Federal de Seguridad y las torturas, ahí en la Plaza Romita. Sí. Imagínate, todo eso yo lo viví, todo eso lo conocí. Que le tocara ser secretario de Gobernación. Y además yo conocí la represión del Estado en el 68. Claro. A mi novio entonces, mi esposo después, le rompieron 3 costillas con las culatas, con una culata, un soldado. Entonces, todo esto... Y en medio era un día muy soleado, ¿no? En medio era un día muy soleado. Entonces, imagínate llegar a la Secretaría de Gobernación con esas experiencias. Claro. De desapariciones, de tortura, sí. De exterminio. Yo tenía que tener otra Secretaría de Gobernabilidad con diálogo, con derechos humanos, y eso nunca se entendió. Nunca se entendió porque extrañaban a la Secretaría de la Represión. Yo conocí a un secretario de Gobernación que le pidió a 11 gobernadores la renuncia. Gobernadores electos popularmente, como no se puede elegidos por el pueblo. Claro que no se puede pedir la renuncia. Son cargos irrenunciables. Irrenunciables. ¿No? Pues le pedía su dimisión. Okay. Y le decía, aquí tengo tu file, tengo tu dossier, aquí junto a mí. El dossier es todos los antecedentes de ese gobernador. La carpeta roja. La carpeta roja. Sí. Y entonces le decía, aquí están. Y 11 gobernadores renunciaron en ese sexenio. Una tercera parte. Una tercera parte. Impresionante. Imagínense de lo que estoy hablando. Wow. Oiga, secretaria, ¿cómo era un día como secretaria de Gobernación? Hablan de que tienen una reunión previa de seguridad a las 5 de la mañana. 5:30. 5:30 de la mañana. Bueno, nosotros teníamos que llegar a las 5:30. El presidente llegaba un poco antes de las 6. Okay. Llega un poco antes de las 6. Sí. ¿Y por qué a las 5:30? Porque tú no vas a llegar a decir qué se ofreció. Uh-huh. Vas a llegar a dar cuenta de lo que se ofreció. O sea, desde un día antes se trabaja entonces, la mesa. Y además, déjame decirte, no solamente se trabaja un día antes, sino que la misma noche
Ajá. En la noche sucedían eventos. Claro. Es más, yo recuerdo que se cayó un helicóptero de la Marina ahí en el estado de Querétaro, que era un helicóptero que estaba tratando de apagar el fuego. Sí. Este, Tlahuelilpan, cuando el gasoducto También, por explotó. ejemplo. Entonces, eran eventos que se suscitaban en las noches. Sí, claro. Y entonces tú tenías que llegar a las 5:30 de la mañana, ya con el conocimiento previo de lo que había sucedido en el día y en la noche anterior. Wow. Y tenías que llegar a dar cuenta. Sí. Por eso yo tenía a todo mi equipo de trabajo y por eso tenía yo a todo el reporte y el informe para comentarlo con el presidente. Porque no solamente se comentaban el número de asesinatos y el número de homicidios que se sucedían en el día y en la noche anterior, sino también los eventos importantes. Ok. ¿No? ¿Y se tomaban decisiones ahí? O sea, ¿se planteaba una estrategia de entonces vamos a hacer esto? Se planteaban estrategias, sí. Ok. El presidente daba ciertas indicaciones, sí, Ok. era correcto. Pero de todas maneras yo te puedo decir que las indicaciones del presidente eran muy claras, muy precisas, siempre fueron. Pero yo le tengo que agradecer algo al presidente López Obrador, la verdad de las cosas. Sí. Y fue que él, independientemente de las indicaciones que me dio de asuntos delicados y que Sí. yo le daba respuesta y le di respuesta a los asuntos que puntualmente me encargó, Claro. algunos muy precisos. La verdad es que me dejó ser secretaria como una secretaria de Derechos Humanos, una secretaria de una gobernabilidad distinta, y me dio toda la cancha para, por ejemplo, hacer del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, fortalecerlo, hacer un tema de una unidad de fortalecimiento al sistema de justicia, de hacer un grupo interinstitucional en contra de las violencias de género, de atender muchos aspectos que para mí eran muy relevantes. CONAPO era muy relevante, el matrimonio infantil, pero Ok. más allá del matrimonio infantil Guerrero también y Oaxaca. el embarazo infantil y el Claro. embarazo adolescente, porque estamos hablando que el embarazo infantil es de los 12 añitos o de antes de los 11 añitos y a veces hasta los 10 años, 10, 11, 11, 13 años y a partir de los 13 adolescentes, embarazo adolescente. Sí. Pero tú puedes imaginar una niña de 10 años, de 11 años, dando a luz un niño. Sí, no, impresionante. Digo, ¿cómo? Sí, Su cuerpo sin desarrollar, dando a luz un niño. Entonces, esos eran los temas que a mí realmente me preocupaban sobremanera. Me preocupaba el Registro Nacional de Población. Me preocupaba que todos tuvieran una identidad. Es un derecho humano la identidad. Sí. Y entonces a mí Lorenzo Córdoba me dijo, bueno, pues nosotros damos la credencial para votar y con eso es un documento provisionalmente de identidad. Y le dije, sí, Lorenzo, pero tú estás dejando a 40 millones de mexicanos fuera porque no han llegado a los 18 años. Y yo sí quiero darles un documento de identidad a partir de su nacimiento. Un QR. Ok. Y entonces ahí tuvimos ciertas tensiones discrepancias entre el INE y la CEGOV. Porque yo le dije, tú no puedes credencializar a 40 millones. Sí. Porque esos 40 millones no tienen 18 años. Y me dijo, bueno, vamos a hacer un acuerdo y yo los credencializo, no para votar, pero yo los credencializo. Le dije, no, estás muy equivocado, es una responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Sí. Y ahí estuvimos en el estiria floje. Y por supuesto que yo me quedé con la facultad porque era la facultad. Claro. Sí, era atribución de nosotros. Bueno, quien tenga su CURP del 2018-19 está firmado por la senadora Olga Sánchez Cordero. Así es. Senadora, ¿cómo era? Estábamos hablando antes de grabar. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno mediático. Es un fenómeno mediático. Mira, si a él lo llevó a la presidencia 30 millones de votos, después de su sexenio, a nuestra primer mujer presidenta, que es una sensación de felicidad interna que yo tengo porque son 60 años de lucha feminista para llegar a este momento. Sí. A ella la respaldan 36 millones de votos. Sí. Cuantitativamente es 6 millones más. ¿Y cómo era? Son 6 millones más. ¿Cómo era ser la mano derecha de ese presidente? ¿Cómo entiendo que 5:30 de la mañana se reunían? ¿Cómo era el presidente en general en sus decisiones? El presidente es un enorme político. Ok.
Y es de encargos, No de cargos. no de cargos. Es de encargos, ok. Y esto lo llevó hasta las últimas consecuencias, el encargo. A ver. Entonces a mí me daba ciertos encargos, al consejero jurídico ciertos encargos, al secretario de Relaciones Exteriores a ciertos encargos. Incluso, pues por ejemplo, tú te puedes preguntar qué hacía el secretario de Relaciones Exteriores consiguiendo vacunas cuando el tema era de un secretario de Salud, por ejemplo. Sí. ¿No? No, bueno, pues el secretario de Relaciones Exteriores, con todas las relaciones exteriores que tenía, consiguió vacunas de los chinos, de los rusos, de Estados Unidos, por supuesto, en fin. Entonces, todo esto era encargos. Era un presidente muy atento, o sea, le Conmigo daba fue un encargo y le decía cada determinado tiempo, ¿cómo vamos, cómo vamos, no, cómo sí, claro, vamos? claro. O sea, de sus encargos era puntualmente darle cuenta Para de lo que ayer. se hacía para ayer. Ok. Pero sobre todo, siempre te preguntaba, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Escuchaba. Escuchaba, a mí me dio unos, puedo comentar alguno de ellos, por Sí, ejemplo, por favor. que volviéramos a echar a andar el tren interurbano, Ok. que tenía ya 2 años casi parado, México-Toluca. México-Toluca, porque por la comunidad Mazahua, Sí. y entonces que pudiéramos destrabar el tren interurbano. Y le dije, ¿cuánto tiempo dispongo para destrabar el tren interurbano? Y el presidente me dijo, ¿le parece 1 o 2 semanas? Nada más. O sea, ¿no? Ajá. Entonces, Para destrabar un problemón que tenía mucho rato, 2 ¿no? años. No más. 2 años. Se lo destrabé. Ok. Las máquinas estaban trabajando después de 2 o 3 semanas. Ya. Y hoy ya abrió un tramo. Hoy abrió un tramo. Me dijo, necesito, porque se me están yendo los costos altísimos, Sí. se me están duplicando Sí. las erogaciones y definitivamente este tren, que ya está empezado, Sí. lo quiero terminar. Oiga, secretaria. Por ejemplo, digo, eso te lo Sí, puedo sí. compartir, pero hay temas pues que Más delicados. mucho más delicados que no. Esto sí te lo puedo compartir porque es algo que ya es una realidad. Senadora, siento que Gobernación ha sido un ente muy enigmático. No, yo No tengo tan, no tan transparente. Yo Sí, quise, sí. yo quise que fuera transparente. Y justo siento que salen las películas, incluso cómo llega el secretario de Gobernación y el presidente y les entregan las carpetas y expedientes clasificados, casi. ¿Así funciona? Es que eso es No. la duda que todos tenemos. Bueno, eso ¿A usted le dan los secretos del Estado cuando llega? Así funcionaba. Así Así funcionaba. funcionaba. Hoy en día, la CNI, la Centro Central de Nacional de Inteligencia, Inteligencia. La Central de Inteligencia no está en la Secretaría de Gobernación, Ujú. pero tampoco está en Seguridad Pública. Claro. Está separada, es directamente con el presidente. Sí. Ok, ¿no? ok. Es con Audomaro, Abomar el Martínez. general Audomaro es el que tiene la responsabilidad. Ok. Entonces, yo, de verdad, qué bueno que yo no tengo ya la Central de Inteligencia, Sí, que la tiene alguien tan cercano al presidente. sí. Pero como secretaria de Gobernación yo me enteraba de casi Hombre, todo. sí. ¿Por qué? Porque todos llegaban a verme. Claro. Gobernadores, presidentes municipales, partidos políticos, dirigentes, senadores, diputados, El interlocutor. el interlocutor. Entre el Ejecutivo y Entre los el demás. interlocutor. Y además, pues yo trataba de ser lo más cordial, lo más Sí. atenta, lo más dialogante que se pudiera con todos. Ok. Con todos. Movimientos de mujeres, estos movimientos tan tristes Sí. de los colectivos de mujeres que buscan a sus Sí, hijos, las a madres sus buscadoras. las madres buscadoras. Yo las recibía constantemente. A las madres que habían perdido a sus hijos a sus hijas por feminicidios, también yo tenía mucho diálogo con ellas. Y en fin, y trataba de apoyar en todo lo que pudiera. Yo tenía una gran colaboradora que el presidente nombró, que yo la sugerí, Sí. que fue Carla Quintana en la Ok. Comisión Nacional de Búsqueda, Sí. y que hizo un trabajo espectacular sobre la Comisión Nacional de Búsqueda. Y bueno, avanzamos mucho en todo eso. Sí. Avanzamos en muchos temas, en temas muy delicados ¿Cuál- y muy tristes como eso de la crisis que teníamos. Teníamos una crisis impresionante de identidad, Claro. para identificar a las personas que se habían encontrado. Oye, senadora, yo creo que la secretaria de Gobernación es el apagafuegos, ¿no? Porque es un país en constante incendio y van con el extintor a apagarlo. Puedes prevenir mucho.
Claro. Y, El tema se llama prevenir los sí, conflictos. sí, 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 Y sí, tienes obviamente fuegos que apagar, pero si tú sí, previenes muchas situaciones y dialogas, sí. puedes prevenir. Por ejemplo, en donde nosotros tuvimos muchos problemas y yo abrí el diálogo Ujú. y obviamente las fracciones o la decisión que había en la CENTE en Michoacán no estaba de acuerdo que yo abriera el diálogo con la decisión, Ujú, que eran los que realmente bloqueaban los trenes ujú. ahí en Guau, Uruapan. ajá. Yo no podía permitir que los trenes estuvieran detenidos. Me hablaba Claudia, la jefa de gobierno, y me decía, oye, no ha llegado Suministro. el cloro para el agua de la Ciudad de México. Nada más. Nada más y nada menos, o Rocío Nale, no me han llegado los insumos porque no te pueden Para abrir Dos Bocas. para Dos Bocas, y los industriales que tenían también paradas los trenes, y decían no es posible, y entonces yo abrí el diálogo con Claro. esta fracción de la gente disidente Disidente. en Michoacán. Ok. Y en ese mismo sentido, de todos los incendios y prevenciones que se vivieron dentro de la Secretaría de Gobernación, ¿cuál fue su momento de más tensión? ¿Cuál fue el momento que de plano era profundamente tenso al Mira, interior de la Secretaría de yo, yo Gobernación? creo que yo creo que hubo varios momentos muy Si me puede tensos. decir tres o dos. Mira, la explosión en Hidalgo de los Sí, gasoductos sí, sí. fue de verdad un evento no solamente triste, sino muy difícil, Sí. porque se querían robar el huachicol A cubetas. a cubetazos, o sea, Sí. no veían, la población no veía el riesgo tan tremendo que pudiera ocasionarles robarse 2 cubetas de combustible. Claro. Digo, Sí, sí, por sí. favor, o 2 bidones Sí, sí, sí. de combustible. Y fue un momento muy trágico. Otro momento trágico fue justo cuando empecé eh, en el gobierno con el presidente y cuando se cayó en el helicóptero el digo, la gobernadora de Puebla Puebla. con el exgobernador que era su Rafael esposo. Moreno Valle. Porque además yo conocía muy bien a sus padres y fue un momento muy complicado. Un 24 de diciembre, si mal no recuerdo. Ellos venían a reunirse con la familia de él para comer por Navidad, ¿sí? Y fue un accidente muy lamentable. El reporte técnico fue que uno de los tornillos, imagínate, del aparato estabilizador del helicóptero, no te puedo dar más detalles porque no soy técnica, pero fue un problema estrictamente de mantenimiento y técnico y que habían mandado, y yo creo que se quedó el tornillo, o se quedó este mecanismo de estabilización del helicóptero mal. Ok. Y fue Trágico. una tragedia tremenda y fue un momento muy duro. Yo me acababa de entrevistar hacía una semana con la gobernadora y estuvimos platicando en forma muy cordial y muy amable, una mujer muy linda, Erika, Erika. y al final del día, pues falleció en este helicóptero. Y fue un momento muy trágico. Y otros momentos también muy complicados, como el tema del COVID, La el- pandemia. la Sí. pandemia que tuvimos que enfrentar desde la Secretaría de Gobernación. Yo afortunadamente nunca me enfermé. Ahí están mis gotas todavía. Mira, ahí las Las puedo. podemos sacar. Sí, aquí están las de acá. Estas. Ah, caray. Estas. Ahí están. Estas mis gotas son, y de esas ¿De también. qué son? Estas gotas son las que yo les decía que son nano, Nanopartículas. nanopartículas de cítricos. Ok. ¿No Este, le ha dado COVID desde la no me pandemia? dio, Qué interesante. me lo sigo tomando. Desde entonces. Entonces funciona, ¿eh? No lo sé si funciona o Pues no, los resultados ahí pero, están. pero mi compañero en las mesas de seguridad, mi compañero el general, el general secretario, Ujú. creo que 2 veces tuvo COVID
Y sin duda alguna, presidente. el almirante secretario también tuvo 2 veces COVID y creo que el almirante secretario estuvo muy enfermo en una de las Ok. veces que le dio COVID y sin duda el presidente de la República también tuvo Sí, COVID. sí, sí. Así que de esa, Usted se salvó. yo, No pasó el tip de las nanopartículas. yo la saqué. Pero bueno, Oye, senadora, y dentro de la Secretaría de Gobernación, durante estos 2 años y medio que usted fue secretaria de Gobernación, casi 3, casi 3, sí. ¿cuál consideras que fue tu mayor logro dentro de la Secretaría? Mira, darle resultados al presidente todos los encargos que me daba, Todos. porque eran encargos muy complicados. Como de resolver en 2 semanas un problema de 2 años. Exacto. Eran problemas muy, muy difíciles. Algunos sí se tenía que uno, pues que incluso planear o estratégicamente ver cómo se podía resolver un tema, Ujú. ¿no? Sí. Por ejemplo, los trenes, todo lo que era bloqueos de trenes, todo lo que era bloqueos de autopistas, todo lo que eran problemas del día a día, Sí. ¿no? Y algunos problemas que me encargaba el presidente muy singulares y muy propios de la Secretaría de Gobernación. Ok. Ayotzinapa fue otro de los temas. Ayotzinapa. Otro de los temas. Yo estaba de verdad con el ánimo en los suelos cuando un juez de Tamaulipas le concedió la libertad a 60 personas que estaban implicadas. Puede que no todas estuvieran implicadas de las 60, Sí. pero había algunos muy señaladamente implicados en la desaparición y muerte de los 43. Como yo le dije a los juzgadores, después ya que se los liberaron y todo, les dije que no se dan cuenta que esto es un asunto del Estado mexicano, no es Sí. del gobierno, es del Estado mexicano. El El conjunto. Poder Judicial tiene que darle una respuesta a los padres de Ayotzinapa, como se la tiene que dar el Legislativo, como se la tiene que dar el Ejecutivo. Es un tema de Estado. No es un tema del Poder Judicial, no es un tema del político. gobierno, no es un tema político. Es una respuesta Sí. a las 43 familias de los jóvenes desaparecidos. Buscan justicia, sí. Sí, sí, sí. Y yo, de verdad, no entendí esa libertad de 60. Sí. Cuando señaladamente había temas ahí de personas que estaban definitivamente o presuntamente, para no decir porque no hay ninguna sentencia. La presunción de inocencia. En la presunción, presuntamente implicadas señaladamente. No, y que algunos fueron liberados y ultimados en Iguala. Ah, no, además, los que fueron liberados, poco a poco los iban ultimando ahí mismo en Guerrero. No. Bueno, yo me tocó vivirlo, pues soy de Iguala. Tú eres de Iguala. Yo soy de Iguala. Y conoces perfectamente a Ayotzinapa y conoces Conozco. perfectamente la situación de Guerrero y de Iguala. Sí. No, a mí me tocó en los tacos con mi papá esa noche. Imagínate. Sí, sí, sí. Ay, Alejandro. Sí, no. ¿Qué tema? Es un temón. Y antes de terminar con este tema, porque creo que el tema de la reforma al Poder Judicial es otro tema grande, me gustaría, muchos nos escribieron que les interesa saber cómo es la rutina de un secretario de Gobernación. ¿Se despierta a qué hora? ¿Qué hace después de la...? Con el presidente de la República actual, Ujú. te levantabas a las 4 de la mañana. 4 de la 4:15. mañana. Sí, 4:15 Ok. más tardar. Para Se iba. estar Ujú. arreglado y estar en el Palacio Nacional a las 5:30. Ok. Para poder darle cuenta al presidente, que llegaba más o menos al 10 para las 6 de la mañana, Ujú. de todo lo que había acontecido el día anterior y la noche anterior. Después se iban a la mañanera. Después, a veces nos íbamos a la mañanera cuando él nos invitaba, y si no, yo me iba a la Secretaría de Gobernación y empezaba a trabajar a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Así es. ¿Y todos llegaban a las 7 de la mañana? Sí, todos tenían que llegar, mis colaboradores. Sus colaboradores, los de confianza, su Sí, equipo. Sí, y llegaban A temprano Bucareli. a Bucareli, y ahí empezábamos a trabajar. Casi siempre me quedaba yo a comer ahí en la secretaría, y después me retiraba yo alrededor de las 7:30, 8 de la noche, no después. O sea, 12 horas. Sí,
12 horas atendiendo los problemas continuos del Sí, país de gobernabilidad. sí, 7, sí. 8 de la noche. Sí, 7, 8 de la noche. Y no te creas que iba yo a descansar, porque, por ejemplo, el día que se cayó el helicóptero de la Marina en Querétaro, Ujú, que me habló el gobernador y que me dijo que estaban fumigando, no fumigando, apagando el fuego, ajá, extinguiendo el fuego. extinguiendo, perdón, el fuego. Ujú, Me dijo, yo creo que se le desniveló el agua que llevaban ahí ujú, pues en el llevaban helicóptero. toneladas de agua, ¿no? Para Ujú. poder extinguir. Ok. Ajá. Entonces creo que ahí perdieron la nivelación del helicóptero, se cayó. Ajá. Entonces eso fue en la noche Ujú, y los eventos que pues, sucedían en la noche también me llamaban, ujú. como por ejemplo las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación que se tenían que hacer durante la noche. Ok. No, y Entonces, gobernación tiene que estar pendiente. y gobernación, yo le pedía siempre al director que me informara Ujú, todos los días sí. de lo que se iba a publicar en el Diario Oficial, Ujú. porque también es otro de los grandes responsabilidades de la Secretaría. Y entonces terminaba a las 7, 8, había eventualidades. Ah, ¿hubo días donde no durmió? Sí, claro. ¿Se acuerdan? Muchísimos, la gran No, no, mayoría. no, no muchos, pero sí, cuando menos yo empezaba a conciliar el sueño por ahí de las 10:30, 11 de la noche Ok. para levantarme a las 4 de la mañana. Yo supe de, no sé cómo era su caso, pero seguramente idéntico o mayor, de un subsecretario de gobernación en el sexenio pasado, que su hijo quería verlo, quería comer con él y le dijo, bueno, hijo, tengo espacio dentro de 6 meses. Así le No, pasó. no, bueno, a ver, yo te puedo decir una cosa que yo prioricé siempre en mi familia. Eso no era conmigo. Si yo Claro. podía ir a comer, iba a comer y regresaba. Y llegó a invitar a su familia a gobernación para que Sí, comieran con usted. alguna vez estuvieron ahí, no Sí. muchas, Ujú. porque tampoco era conveniente que estuviera Claro. ahí mi familia, pero sí en algunas ocasiones. Ujú. Y para mí, con todo respeto para este subsecretario que te lo dijo, para mí el No, equilibrio, no me lo dijo a mí, se lo dijo a un bueno, amigo, tengo un amigo. para mí, Ajá, mi familia, lo más mis, importante. mi esposo, mis hijos, mis nietos hoy, que tengo 7 nietos, Sí, es lo más importante que existe, sí. porque son los únicos que te van a acompañar hasta el final. Los encargos son Los encargos son pasajeros, muy pasajeros, las posiciones son muy pasajeras y temporales, muy temporales y muy volátiles. volátiles, más en gobernación. Entonces, realmente lo que vale la pena siempre Es la es la familia. construcción de una familia que siempre esté junto a ti, que te respalde, que te entienda y que tú la quieras. Mira, hay veces, y esto es otra cosa que yo les voy a dar de consejo, Por favor. hay veces que uno eh, no siente tanto la responsabilidad de estar con la familia, de quererla, de estar cerca, de invitarla y de estar presente, porque dice, al cabo me siguen queriendo, ¿no? Ujú, Al cabo ahí están, al cabo ellos no se van. ujú. Y es totalmente al contrario. Ok, Lo que te hace más fuerte y te da más fortaleza es estar ahí cerca de ellos. Estar ahí presente con ellos y con ellas, porque es precisamente lo que te va a dar la fortaleza interior. Entonces, contrario a lo que se piensa, pues dentro de 6 meses te puedo ver o puedo comer contigo. Yo ujú, al contrario, yo sabía que tenía que darles más tiempo a ellos, sí, porque si no les daba yo más tiempo a ellos, no podía yo tener esta fortaleza interior para continuar. claro. Entonces, si algo quieren de consejo, es que aun cuando ustedes crean que la familia siempre está y estará, la familia no siempre está y estará si ustedes no la cuidan, si ustedes no están cerca, si ustedes no la protegen. Se lo dice la mujer más ocupada de México en el tema de la Secretaría de Gobernación. Sí, así es. ¿Por qué? A ver, temas había. Puede haber temas en otras Por secretarías, ejemplo, pero en gobernación, Por ejemplo, todos los días. muchos si yo tenía que acompañar al presidente en algunos lugares, en algunos estados, yo ese mismo día me regresaba. Así Sí. fuera a las 10 de la noche en el último vuelo, pero yo me regresaba Ok. porque yo no quería dormir fuera de mi casa. Dormía fuera de mi casa
muy, muy remotas, muy escasas ocasiones. Siempre quería regresar. ¿Por qué? Porque para mí era importante regresar, siempre. La fortaleza interna es la externa, entonces. La fortaleza que me daba y que me da mi familia es la fortaleza externa con la que yo puedo manejar muchos temas. Ok. Gran consejo. Resuena en mí mucho. Muchas gracias. Senadora, agradezco mucho esta entrevista. No la estoy terminando, pero agradezco mucho esta entrevista porque estamos a días de terminar la legislatura. Y tenemos el honor de ser de las últimas entrevistas que usted concede. Así es. ¿Cuál es su legado en el Senado de la República? Mira, yo creo que yo puedo mencionar 3 de los más importantes Profundas iniciativas. y profundas iniciativas. En el 2018, cuando yo estuve escasos septiembre, octubre y noviembre, 3 meses aquí, presenté una iniciativa que impactó de un día a otro a más de 12 millones de personas, que es darles la nacionalidad mexicana, modificar el artículo 30 constitucional y que la Constitución les otorgara la nacionalidad mexicana a quienes no habían nacido en México, hijos de padres mexicanos, pero de subsecuentes generaciones, porque el requisito y el candado era que tus padres hubiesen nacido en México. Ajá. Y aunque tú nacieras en el extranjero, ellos te podían legar o transmitir la nacionalidad mexicana. Yo quité ese candado. Okay. Ahora los bisnietos, los tataranietos, los nietos de las personas que están en Estados Unidos viviendo, hoy tenemos ya no una nación como en el siglo XIX, nacionalista, territorialista, en donde las fronteras limitaban la nacionalidad. Hoy tenemos una gran nación transterritorial. ¿Por qué? Porque tenemos la tercera parte de nuestra población mexicana está sobre todo en los Estados Unidos. Wow, Un tercio, la tercera parte, son 30 y tantos millones, 36 millones. Pero con la reforma que yo presenté, se les dio la nacionalidad mexicana a 12 millones de esos que estaban allá y que no tenían posibilidad y que estaban a veces apátridas. Sin nacionalidad. Sin nacionalidad. Esa es una. Yo creo que esa es una de las más importantes para el futuro de una gran nación transnacional, transterritorial. Transterritorial. Okay. La segunda es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Yo lo recibí con 40 artículos. Es justicia cotidiana, son derechos humanos, es justicia del día a día. Sí. Del día a día. Más usted que conoce el Poder Judicial. Exactamente, a profundidad. Estuve 25 años en el sistema de justicia y este Código Nacional tiene 1,191 artículos que escribimos aquí en la Comisión de Justicia. Sí. Y el otro legado es la Ley General de Mediación, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Yo creo que con estos 3 legados yo me puedo ir del Senado satisfecha, que dije, esta aportación, estas pequeñas aportaciones son para el pueblo de México. Misión cumplida. Misión cumplida. Presidenta de la mesa directiva también del Senado. La presidencia de la mesa directiva. Y hablando de presidencias, bueno, yo creo que es obligado el tema de la primer mujer presidenta de este país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Lo decíamos fuera de cámaras, lo dije hace un momento. Usted hace 6 años fue secretaria de Gobernación. Hace 6 años, hace 7 no se esperaba que hubiese una secretaria de Gobernación mujer. Hoy hay una presidenta mujer. Y yo sí lo quiero decir, en parte un logro de un personaje como lo es usted. Rompió ese techo. Yo he estado en los movimientos feministas, le van a aparecer a tu auditorio que son muy jóvenes, pero llevo 60 años en los movimientos feministas. Sí. 60 años luchando por los derechos y las libertades de las mujeres desde los años 60, concretamente desde 1965. Sí. Voy a cumplir 60 años. De lucha. De lucha. ¿Qué siente al ver la primera mujer? Yo se lo dije a Claudia, es la realización de un sueño. Ver a una mujer que me ha tocado todavía a los 77 años que tengo, ver que una mujer lograra la presidencia de este país es como la realización de un sueño imposible. Sí. Así como el Quijote, el sueño imposible. Sí.
Eso es. Según sus palabras, dice usted que a la primera mujer presidenta, no le van a perdonar nada, ni el más mínimo error, y sus defectos los van incluso a magnificar. Así es. Platíqueme un poco más sobre esto. ¿Qué Porque corresponde hacer respecto a este tipo de Porque en situaciones? este sistema patriarcal que todavía no hemos deconstruido, a las mujeres se les mide con diferente vara. Sí, Cualquiera pudiera pensar que a una mujer se le va a valorar o a tener estos marcajes personales como lo fue en el pasado a los hombres presidentes, pero no, va a ser distinto. No le van a perdonar nada. Sus errores se los van a magnificar y sus logros se los van a disminuir. y en esta disyuntiva, ¿qué queda por hacer? Quedan tantas cosas por hacer. La reeducación para la deconstrucción de un sistema patriarcal y de un estigma social por ser mujer, de los roles que nos han sido asignados desde que nacemos y que tenemos que cambiar. Muchas veces se ha dicho tenemos la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las dos cámaras las presiden mujeres Ahorita sí, en este momento. Y el INE lo preside una mujer. así es, Existe en este momento también una secretaria de Gobernación así es. y una presidenta electa. Y muchas veces se dice, es muy bueno, pero falta más. ¿Usted cómo lo considera esto? Que no necesariamente porque entonces se hayan conquistado esos tipos de espacios. Falta mucho más. Por ejemplo, hay una brecha salarial entre hombres y mujeres de 25 a 30%. Sí, Estaba yo viendo cuál era el promedio que ganaba una mujer y un hombre en Estados Unidos en su vida laboral. sí, El hombre duplica. en Estados Unidos. En Estados Unidos el hombre duplica Sí. su remuneración, su percepción como hombre en su vida laboral. Le duplica a la mujer en Estados Unidos. No, hombre, en México. Imagínate en México. Yo tengo un dato también. Acabo de presentar mi tesis. Fue de la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y un tema era el de la empleabilidad y la empleabilidad entre hombres y mujeres. México es el segundo país o el tercer país de la OCDE con más empleabilidad. Informal, pero empleabilidad al fin, ¿no? Cuando medimos hombres con mujeres, las mujeres triplican el tema de la desempleabilidad. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tenemos una escasez de un sistema de cuidados que le está Justo. apostando Claudia al Sistema Nacional de Cuidados Sí. para que las mujeres se puedan incorporar al mercado laboral y a la población económicamente activa de Sí. lleno. Y entonces esto renivelaría la relación incluso entre parejas, entre matrimonios o entre concubinos y concubinario, Sí. concubinario y concubina. ¿Por qué? Porque el ingreso que tendría la mujer es parte de su reposicionamiento en la misma familia. Porque ahorita tenemos más o menos los que se han dedicado a la proyección, el 26% del PIB lo representan los trabajos no remunerados de las mujeres en el hogar. Claro. 26% del PIB. Casi una tercera parte. Casi una tercera parte del PIB. Wow. Es muchísimo. Impresionante el dato. Impresionante. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema de remuneración, porque no hay un sistema nacional de cuidados para atender a los niños, para atender a los adultos mayores que ya no pueden valerse por sí mismos, para atender a las personas con discapacidad que integran una familia, en fin. Todo eso lo hacen las mujeres, sin remuneración alguna. Wow. Está impresionante ese tema. Así es. Una tercera parte del PIB. Así es. Es tanto como la maquila como las maquiladoras. Wow. Es enorme. Enorme. Oye, senadora, tú eres... Que por cierto, va a empezar el Sistema Nacional de Cuidados con las maquiladoras, con las mujeres que trabajan en la maquila y con las jornaleras del norte del país. Con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí, esos dos temas los va a tratar. Profundamente simbólico. Es la muy primera simbólico. mujer presidenta que implementa el sistema de cuidados. Así es. Estamos ya en la recta final de la entrevista. La verdad es que el tiempo se va volando. La reforma al Poder Judicial.
Bueno, yo creo que lo irreductible ahorita para el presidente de la República y también para Claudia Sí. es la elección de los Sí. jueces y magistrados Por voto y popular. ministros por voto popular. Aquí el tema, y es lo que estoy trabajando, y yo se lo comenté ya también a Claudia, Sí. es de quiénes van a ser votados, es decir, Sí. los requisitos de idoneidad. Entre 5 y 10 años de experiencia. Los años, pero no solamente los años de experiencia, la formación, la honorabilidad, Claro. la Cuenta. honestidad, Sí. la preparación, incluso si han o no tenido algún tipo de carrera judicial o de trabajos dentro de la judicatura, en fin. Sí. O sea, hay todo un tema de quiénes van a ir a ser votados para que se mejore el sistema de justicia, no se empeore el sistema de justicia. ¿Y usted está a favor del voto popular? Es el tema irreductible ya de la reforma. De la reforma. El tema irreductible del presidente y de la doctora y la futura presidenta, que yo ya lo platiqué. El tema irreductible Es el voto popular. es la elegibilidad a través del voto. Pero lo que yo estoy tratando, y ya se lo dije a la doctora en algunas ocasiones, es quiénes van a ser votados, qué requisitos de idoneidad y de elegibilidad. Claro. Los requisitos de elegibilidad son los requisitos de ley y constitucionales. Esos son los requisitos de elegibilidad. Sí. Pero los requisitos de idoneidad ya es otra cosa. Sí. Ya es la formación, ya es la honestidad, ya es la honorabilidad, ya es otros temas, ¿no? La fama pública, por ejemplo. Justo. Sí, ¿no? sí, sí. Digo, imagínate que lleguen ahí gente que son, pues, malosos de por sí. Sí. Es que creo que es un tema, ¿no? Mucha gente dice, no, es que, a ver, hay gobernadores que son electos por el voto popular y eso no los hace más imparciales, ni los hace más transparentes, ni hace que ellos desempeñen mejor su trabajo, incluso con la mirada de la gente que los votó, ¿no? Entonces, Independientemente que yo esté a favor o no del voto popular y de una carrera judicial o de la elección o la designación de otros mecanismos como los tenemos en este momento con carrera judicial o por ejemplo, que el presidente propone y el Senado designa sí, en la terna a los ministros de la Corte, independientemente que yo esté o no a favor, sí. yo sé que lo irreductible para ellos es el voto. O sea, Ok, eso es lo irreductible. Lo demás lo podemos ir trabajando. claro. Entonces podemos ir trabajando ¿Cómo se eligen? cómo se eligen. ¿Cuántos eligen, Y no? Porque cuántos están eligen jueces de distrito. y escalonadamente cómo. O Claro. sea, es una situación que, pues yo sí le estoy arrastrando el lápiz ahí, Claro. porque yo estuve 25 años en el sistema de justicia. Ministra de la Suprema Corte, claro. Estuve 4 años en el Poder Judicial local y 21 en el Poder Judicial Federal como ministro. A usted le va a tocar votar esta iniciativa en Diputados. en diputados. Aunque yo estoy esperando que el INE ya nos diga cuántos diputados de los pluris integraremos, que yo espero que... Pero según el dato, sí. El dato sí. Acierta en ese tema. Un tema más de la reforma al Poder Judicial es la corrupción en el Poder Judicial. Tú me hablabas de la liberación de 60 presos ligados al Que me caso dolió Ayotzinapa. muchísimo, ¿eh? Sí. Me dolió mucho. Más porque, bueno, es su casa, ¿no? El Poder Judicial, usted emerge de ahí. Entonces el ver, no sé si se le puede decir, pero colegas que suceden este tipo de cosas inexplicables. Mira, yo creo que la corrupción, yo creo que hay muy poca gente, yo diría muy poca gente que está corrompida dentro del Poder Judicial Federal. ¿Son los menos? Son los menos. Pero yo creo que en los poderes judiciales locales hay muchísimo más corrupción. Muchísimo más corrupción. Y ahí se requiere una reforma de fondo. Ahí también se requiere una reforma de fondo, pero también si dejamos a un lado ministerios públicos y no los incluimos a los ministerios públicos también en una reforma integral, no vamos a lograr los objetivos que quiere el presidente ni la doctora Sheinbaum. No la vamos a lograr. Necesitamos que todas las cadenas del sistema de justicia tengan sus reformas y estén perfectamente como un reloj. Perfectamente los eslabones. Los eslabones, ajá. Perfectamente Hilados. aceitados,
Claro. bien formados. Sí, porque no importa si cambian una cosa y lo demás no. Por ejemplo, te pongo al primer respondiente, al policía el policía que va a levantar el informe policial homologado. ¿Qué Que- tal si no lo levanta bien? ¿Qué tal si por eso se va a caer en el juicio Claro, un crimen, por ejemplo, un sí. feminicidio, por ejemplo? No es una reforma estructural. Es una reforma estructural que debe implicar todos los eslabones del sistema de Del justicia. primero al último. Del primero al último, del primer respondiente, pasando por los ministerios públicos y los fiscales, los jueces locales, los jueces federales. Oye, senadora, ¿y tú crees que esta reforma al Poder Judicial sea esa reforma estructural que necesita este país? Es un clamor de toda la población que el sistema de justicia no da una respuesta adecuada. Sí. Te voy a dar un ejemplo. Por el INEGI sabemos que el 97% de los delitos que se cometen en este país no se denuncia Sí. porque no hay confianza en el sistema de justicia. Y 99, yo veía otro dato, es 99% de los encarcelados indígenas no tienen una sentencia. En la unidad de fortalecimiento al sistema de justicia, nosotros, por estos temas de los indígenas y de las mujeres, sobre todo indígenas, y de los que no tenían sentencia, y de los que estaban ahí por pobres, porque no habían tenido una defensa, Porque la justicia cuesta. y porque la justicia cuesta con abogados y todo, excarcelamos más de 7,000 en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué dato? Este es un dato que no se conoce. 7,000, a través de la ley de amnistía y a través también de apoyar con la unidad del sistema de justicia, con abogados altamente experimentados desde la Secretaría de Gobernación y con las defensorías públicas a la gente que no tenía recursos para poder demostrar su inocencia. Su inocencia. Sí, es que es un tema, ¿no? Es el tema de muchas personas encarceladas que no hablan español. Entonces, ¿cómo pueden defenderse? Y Que que no tu- tienen acceso a y un que tuvieron abogado. procesos muy, ¿qué te diré? Muy, pues, no claros. Ujú. No se siguió un proceso con intérpretes, con traductores, viendo la situación de vulnerabilidad de una persona, analizando nada de eso. No se hicieron debidos procesos, ni tampoco se estableció la presunción de inocencia. Oye, senadora, para cerrar con la última pregunta antes de la dinámica, estamos a veintitantos días de terminar la legislatura Así es. y a un mes y tantos días de terminar el sexenio Así de es, del Andrés Manuel presidente López López Obrador. Obrador. Si usted puede hacer un balance de este gobierno, de estos 6 años, que falta mucho, pero que ya terminó el primer sexenio, ¿qué pros y qué contras encuentra? ¿Qué es lo que hizo falta? ¿Qué es lo que se hizo bien? Mira, yo creo que se hicieron muchas cosas bien. Yo creo que una de las cosas que se hizo mejor que todas fue que el presidente fue su principal comunicador para la población. La mañanera, ¿no? En la mañanera, yo creo que como tú me acababas de informar antes de empezar esta entrevista, que en los streamers, Ajá. que yo no sé, porque no conozco el hashtag y el streamer y todas esas Ni cosas. Twitch, ni... No. Pero que el presidente es un gran comunicador, Sí, es un fenómeno de la comunicación. sí. Creo que se debió poner más atención, por ejemplo, en temas. Se avanzó mucho, sobre todo en justicia social. Por eso yo estaba muy con el presidente, porque el tema de la justicia social a mí me importa mucho. Y la población lo adora al presidente. La población, a la que nunca se le había volteado a ver, a la que hoy se le incrementó el salario mínimo en más de 200%, históricamente, porque nos habían engañado. Nos dijeron que si subían el salario mínimo íbamos a tener una inflación galopante, cosas que eran absolutamente falsas. Sí. Falsas. ¿Por qué? Porque las empresas querían ganar y ganar y ganar y ganar más. Y sobre las espaldas de nuestros trabajadores, sin que los salarios mínimos se pudieran ni siquiera incrementar. Imagínate, había una ley de salarios mínimos para toparlos. Sí. Se hicieron muchas cosas bien, pero hay temas que se quedaron pendientes. ¿Cómo cuáles? Algunos temas que son el
el arroz negro, El prietito en el arroz. el prietito en el arroz. En el arroz blanco, el prietito en el arroz, o los negros en el arroz, los negritos en el arroz. Ajá. Por ejemplo, un tema, Segalmex. Segalmex. Es un tema. Sí, Y yo creo que en ese sentido, yo creo sí. que el presidente debe haber sido muchísimo más estricto en los controles de lo que estaba pasando en determinadas áreas. Y que Sí. en este tema, por ejemplo, él mismo lo ha reconocido. Él mismo lo ha reconocido. Y sobre todo la gente pobre, porque era alimento para la gente Claro. pobre. Sí, sí, sí. Eso es lo que más le duele a él y es lo que más me duele a mí también. Claro. Y lo que más le dolió a él era eso, ¿no? Entonces sí hay temas que quedaron pendientes, hay temas que no fueron debidamente Un último que recuerde que no fueron debidamente procesados. procesados. A mí me parece que uno de los temas que no fue debidamente procesado fue sin duda alguna fue ese. A mí me encantaba el presidente que defendía la soberanía nacional ante todos los Ante un Trump, ¿no? el presidente Trump le tenía un gran respeto al presidente López Obrador. Sí. Un gran respeto. ¿A usted le tocó Sí, alguna? sí, por supuesto. Me tocaron varias. El presidente Trump, por ejemplo, en una cena en Washington, Ujú, el presidente Trump les dijo a los empresarios que fueron ahí ujú. y que yo estaba. Sí. Es el mejor presidente de la historia de México. Ok. O sea, eso fue lo que dijo el presidente Trump. No lo hubiera dicho del anterior presidente, pero de este sí. Ujú. Eh, No, bueno, al anterior presidente pues, le escupió en los pinos, casi. casi, ¿no? O sea, era impresionante cuando era candidato. No le tenía respeto. Ujú. Al presidente López Obrador le tenía un gran respeto. Y la verdad, el presidente López Obrador tenía una muy buena relación con él. Por ejemplo, el tema de la legalización de la marihuana. Ese es otro tema pendiente. Es un tema pendiente. Y sí, porque yo... Porque era una principal impulsora usted, yo lo recuerdo muy bien. A ver, pero no solamente es por la cannabis y no solamente es por la marihuana, Sí. es por el cáñamo. Podemos Claro. hacer ropa de cáñamo, podemos hacer coches de cáñamo, Sí. podemos hacer telas de Sí, cáñamo. la industria textilera. Podríamos nosotros sustituir los árboles que estamos ahorita derrumbando Deforestando, sí. y deforestando por cáñamo para hacer el papel. Yo le tengo una fe a la planta. Es más, estoy enamorada de la planta y de sus beneficios. Podemos rescatar el medio ambiente con la planta. Y Usted además, lo impulsaría desde la yo Cámara de sí Diputados. tengo que convencer a la doctora. Todavía no Sí, está sí. totalmente convencida, porque ella piensa como el presidente que legalizarla puede incrementar El índice de delincuencia. los adictos. Yo pienso que al contrario. Han disminuido en los estados donde se aprobó, en Estados Unidos. Sí, yo pienso que lo contrario. Yo pienso que los que están ahorita adictos al fentanilo o a muchas drogas muy fuertes como la heroína o como que pueden switchar a la cannabis, pueden switchar a la marihuana y pueden disminuir su adicción. Ok. Eso es lo que yo pienso. No tengo mayores elementos, pero yo que estuve dialogando constantemente con Gary. ¿Te acuerdas de Gary? Gary. Era él que era responsable en la Secretaría de Salud de Sí. la Dirección de las Antidrogas. Ah, ok. Él era un agente que era muy a favor De la despenalización. de la despenalización. Ok. Y él estaba convencido. Aparte, hoy sabemos que cura Alzheimer, que están haciendo pruebas para curar Alzheimer. Sí, cada vez le encuentran más propiedades, ¿no? Como el poli al nopal, ¿no? Que pasa mucho. Sí. Sí. Yo creo que no solamente nos tenemos que quedar en lo que es la droga de la adicción. Sí. Yo creo que tenemos que ir mucho más allá y que la planta es una planta de verdad maravillosa. Maravillosa. Eso quedó pendiente. Eso quedó pendiente. Otro tema que tenemos también que no hemos podido resolver en su totalidad, aun cuando el presidente está atacando las causas, es la migración. Sí. Ese es un tema pendiente. Una asignatura pendiente tanto para México como para los norteamericanos y que la próxima presidenta tendrá que resolver también. Oye, senadora, ¿puedes voltear a la cámara
y darle un consejo a los jóvenes, decirles algo que salga de su Sí, corazón. sí. Yo les ¿Qué puedo les decir nada más aconseja? solamente una cosa. Hagan realidad sus sueños. Nunca se den por vencidos, a pesar de todo lo que de todos los obstáculos, de todos los retos que pudieran tener. Lleven a cabo sus sueños y realicen sus sueños, porque sí lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. Crean en ustedes. Crear exactamente, van a tener que creer en ustedes y ser creativos, ser innovadores y ver cómo sí se pueden hacer las cosas. Al presidente no le gustaba cómo no se podían hacer las cosas, siempre le gustaba que nosotros le dijéramos cómo sí se podían hacer las cosas. Y a la doctora Sheinbaum le gusta también que le digan cómo sí se pueden hacer, no cómo no se pueden hacer. Y para ustedes también, díganse ustedes mismos cómo sí pueden hacer todo y pueden llevar a cabo sus sueños y pueden creer en ustedes mismos. Senadora, te pido cierres los ojos Ujú. y me des la primera palabra o frase que venga a tu mente. A Voy ver, a decirte 10 frases. La primera, lo que se te venga, lo que salga del corazón. lo que salga de mi corazón. Por favor, cierre los ojos y entonces empezamos. Presidenta. Claudia, Movimiento del 68. represión del Estado. Suprema Corte de Justicia. Es la máxima garante de los derechos humanos y tiene que seguir siendo así, garantista. Creo que se ha metido en un terreno de judicializar políticas públicas y creo que hoy en día debe regresar a lo que ha sido originalmente, defensora de derechos. Senado de la República. Hay tanto que hacer como legisladores, muchas cosas, muchas leyes pendientes, muchas iniciativas que procesar. Tenemos que cumplir con la misión para la cual fuimos electos. Claudia Sheinbaum. La mejor presidenta del planeta. Secretaría de Gobernación. Qué bueno que es una mujer nuevamente. Esto era un tabú para las mujeres y creo que hoy vamos a tener 3 secretarias ya. López Obrador. Un gran presidente, un presidente sumamente empático con la población y sobre todo con quienes no habían recibido justicia. Reforma al Poder Judicial. Hay que ver quiénes van a llegar a las posiciones de magistrados y jueces. Tienen que ser personas idóneas, calificadas, honestas, honorables. Jóvenes. Tienen mucho que hacer. Tal vez nosotros no les hemos dejado un país como deberíamos habérselos dejado, con tanta violencia y con tanta crisis ambiental. Pero ustedes, estoy segura, van a tomar en cuenta algunas de nuestras experiencias y van a caminar para hacer de este país un gran país. Y para cerrar, México. Mi patria, nací aquí, quiero morir aquí. Es todo lo que digo. Es México grandioso. Senadora, muchas gracias por estar aquí. ¿Ya? Gracias. Tan rápido se pasó. Gracias Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes los que nos están viendo en Voces. No sé qué les dije en mis cerradas de ojos, pero me salió todo del corazón. Y eso es lo importante. Gracias, senadora, por estar aquí con nosotros y darnos la oportunidad. Gracias, Alejandro. Nos vemos pronto en la Cámara de Diputados si usted nos Ojalá. acepta una segunda. A mí también me gustaría llegar para continuar con la labor legislativa. Es una gran labor. Muchas gracias. Yo soy Alejandro Helguera. Olga Sánchez Cordero. Y nos vemos pronto. Gracias.